recibiendo pues la señal sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a desarrollar, tal y como lo habíamos platicado en la sesión anterior, nuestra unidad, una nueva unidad que a las denominadas o a los denominadas acepciones de la palabra derecho. De esta forma, entonces, iniciamos este punto de nuestro programa. Vamos a generar algunas referencias importantes respecto. Voy a permitirme desarrollarles, por supuesto, vamos a hacer una pequeña, podemos decir así, reflexión en cuanto sí quisiera que ustedes tomen en consideración que es que estaba viendo y presente algunos en cuanto a la redacción. De esta manera, he de comentarles ya desde hace algunos años, pues ha hecho observación por parte de nuestro curso de algunos aspectos técnicos en que se escaparon en la impresión que aparece en el respectivo programa. Voy a generar, si me lo permiten, en un segundo, darles a ustedes, voy a ubicar el programa de nuestro curso. En este caso, si disculpen que voy a salir un tanto en este momento, pero me parece que ya estamos acá. Sí, voy a regresar aquí con ustedes y si quiero mostrarles lo siguiente. En lo que el momento llega, pues vamos a darle ingreso a quienes lo están solicitando. Les voy a presentar el programa como aparece básicamente en la publicación digital y veamos lo que les estaba comentando. Tengo acá en este momento el módulo 3 que está en su pantalla. Quiero que noten ustedes que en este módulo, que es la versión digital que se descarga en la página oficial Derecho USAC, el módulo 3 lo tenemos acá. Lo voy a ampliar un poco. Si ustedes me lo permiten, vamos a amplificar un poquito la imagen. Bueno, creo que aquí estamos. Ya ustedes podrán darse cuenta que este módulo, que se refiere a las acepciones de la palabra derecho, nos piden dos cosas. Uno, la definición de lo que corresponde, por supuesto, el derecho. Y dos, en cuanto a las acepciones del vocablo derecho, y se tiene subjetivo, objetivo material. Luego se tiene vigente, sustantivo, adjetivo procesal y natural. Por el respeto que ustedes darles, que ya inclusive con el coordinador de nuestro curso, el licenciado Edwin Bautista, pues ya habíamos platicado de esto. En la versión que hemos enviado está correcta, sin embargo, desconozco el motivo por el cual publicaron esta versión que tiene que reconocerlo, que tiene errores. Y ustedes van a ver en la presentación que voy a ver cómo debería estar este módulo 3. Entonces, hecha esta salvedad, pues mil disculpas porque desconozco el motivo que administrativamente no han corregido esta respectiva opción y de alguna manera entonces van a necesitar de cómo de obviamente el contenido de nuestro programa. Ese vamos a generarlo de esta manera. Vamos a ver entonces, voy a ubicar acá, ya tengo. Entonces, vamos a generar cómo debería de quedar y yo les voy a presentar en este momento, en este módulo, pues básicamente nos vamos a establecer, voy a adelantar unas acá. Aquí estamos. Esta es la manera correcta en la que debería estar, en este caso, estructurado desde ese contenido. Por supuesto, es una situación académica que es necesario pues, hacer la salvedad y esta imagen que tienen ustedes en la pantalla
es la forma en la que debería haber estado publicado el programa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la definición, por supuesto, vamos a hablar del derecho, vamos a platicar de lo que corresponde en ese término acepciones, pero lo vamos a manejar en binomios, en parejas, pares, en derecho subjetivo y derecho objetivo o material. Luego, el derecho vigente y el derecho eficaz. Seguidamente, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo procesal. Y finalmente, el derecho positivo y el derecho natural. Esta es la manera en la cual voy a desarrollar con ustedes el contenido de nuestro programa. Entonces, por favor, con las respectivas disculpas, esta sería la manera en la que debería haber estado el programa, pero obviamente acá estamos de una manera directa con ustedes para tomar noción de que esta es la estructura que voy a que ustedes no tengan en un momento determinado pues alguna confusión. Entonces, por favor, ya que ustedes asisten a clase, pues vamos a hacer esa enmienda, esa con el contenido del programa y debería estar publicado con este contenido que ustedes tienen en este momento. Entonces, de esta manera, hecha la salvedad, pues vamos a iniciar el desarrollo de nuestra actividad. De un quórum bastante interesante, pues hay 97 asistentes en este momento, me parece que por acá alguien más que lo solicita. Entonces, trabajemos. Ya ustedes han visto en diversos aspectos relacionados con el tema del derecho. En esta unidad voy a desarrollar el tema que es referido básicamente a esto, acepciones de la palabra. Lo que nosotros debemos hacer acá básicamente es pues, definir en qué consiste el derecho, punto número 1, explicar también qué debe entenderse por ese término acepción, y de alguna manera pues vamos a mencionar, quiero dejar muy en claro de que no son las únicas acepciones o sentidos de la palabra derecho, pero son las más importantes y así como se los acabo de mencionar, es en donde desarrollaremos las que se consideran, en este caso, de relevancia. No significa que no existan otras, pero vamos a dosificar en cuanto a lo que en el programa nosotros considerado desde algunos años atrás, pues desarrollarles a ustedes y explicarles estas acepciones del vocablo. Entonces, comencemos en lo que hemos visto ya en pantalla, con las acepciones, pero voy a realizar, antes de comenzar el desarrollo del tema, un aspecto previo. Por supuesto, este espacio, de manera sincrónica, me permite ampliar mis cátedras con ustedes y, bueno, pues les agradezco, en primer lugar, su interés en asistir a clases que hacen muy bien y esta es una obligación, por supuesto, del estudiante universitario, pero les voy a comentar algo en torno a esta temática y básicamente he de contar, pues es una anécdota, es una experiencia personal, la viví hace algunos años, realizando unos estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve el honor de conocer personalmente y estrechar su mano a un científico del derecho, bueno, fueron varios, pero uno de ellos fue podemos decir así, el doctor Enrique Cáceres Nieto. Lo que les voy a comentar, y realmente pues, vamos a hablar de los contenidos para el examen, pero vamos por partes. Entonces, lo interesante es que él desarrolla podemos decir, una interesante. Este texto que ustedes están viendo en la pantalla, si tienen el interés de descargarlo, podrían ingresar a la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y obviamente podrán ubicar esta obra, que está en una versión, por supuesto, gratuita, la pueden descargar ustedes cuando deseen, pero es una se hace, que es el derecho. Y esto tiene mucha relación con lo que vamos a platicar el día de hoy, porque de alguna manera este jurista mexicano plantea algo que nos parece necesario determinar, y es que hay una manera inapropiada de abordar ese tema y que la pregunta no debería de ser qué es el derecho,
Por supuesto, he de comentarles que esta temática muchas veces se aborda en otros niveles mucho más profundos del estudio del derecho, que sería a nivel de posgrado, pero me parece que ustedes también se entienden en una aproximación a la región académica que se dan a otro nivel de estudio superior en cuanto al derecho se refiere. Y Enrique Cáceres Nieto, pues no sé si me indicaba que preguntaba el nombre del autor, ahí está, donde dice autores, si pueden ver, Cáceres Nieto Enrique, ahí aparece en la pantalla. Entonces, ustedes tendrán a bien encontrar algo que parece interesante, y es lo siguiente. Veamos entonces en torno a este tema. Hay una pregunta, y obviamente pues amerita una adecuada respuesta, y es ¿qué es el derecho? Pero como ustedes pueden ver un extracto del contenido de esa obra, que aclaro, no es objeto de evaluación, no van a ustedes a pensar de que tengan que cargar el libro, leer, estudiarlo y que ser evaluado. Solo si tienen el interés, amigo, de profundizar y conocerlo más allá, un criterio interesante, que yo se lo estoy comentando. Pero él dice algo interesante en ese punto 3 que ustedes ven del contenido de esa obra, que es el derecho, o lo que es lo mismo, cuando el problema está en la pregunta. Y lo curioso, luego que ya se profundiza en la lectura de esta obra, él propone la sustitución de la pregunta anterior, que es el derecho, por esta. ¿Qué significa la palabra derecho? Esto es interesante porque de alguna manera desarrolla una reflexión y un pensamiento jurídico que parece, de hecho, es bastante interesante porque él, dentro de la obra, pues aquí hay un breve extracto, nos indica que existe una dificultad especial derivada de la formación académica de este jurista y que el abordar un tema que es clásico, por supuesto, imagínense que es el derecho y definir el derecho, era entrado en conflicto en torno a la forma en que tradicionalmente se ha abordado ese tema. Claro, y hay otros autores, no solo él, sino que hay otros que están en la misma línea en cuanto a considerar que no es correcto abordar y tratar de responder esa pregunta dentro de esos autores que están dentro de la línea del doctor Cáceres Nieto, pues está Cantorowicz y hay otros más juristas que de alguna manera se han anunciado sobre esta forma de abordar tradicionalmente esta situación. Y es la pregunta, ¿qué es el derecho? Por supuesto, esa pregunta ellos indican que es la fuente principal de la incapacidad para comprender con una claridad lo que quiere decir cuando se habla de derecho. Así como considera que ha sido infructuosa esa discusión académica que no es reciente, sino que desde hace siglos, y por qué no decir desde hace milenios, se ha girado en torno a tratar de responder esa cuestión. Claro, ustedes podrán darse cuenta que el tema es profundo, por supuesto, desde están iniciando, pero lo hago con la intención de que se den cuenta de que hay discusión, inclusive con algo que pareciera haberse ya esperado responder a esa pregunta que es el derecho. De esta manera, entonces, nosotros podemos continuar y podemos ver algo que llama poderosamente la atención, y es este criterio, pues, interesante y es disidente. También he de comentarles que si ustedes tienen a bien pues, ingresar a la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, aparece también esta obra, es interesante, que se denomina Teoría del Derecho y Conceptos Dogmáticos. Claro, tampoco es un material obligado, no va a ser objeto de evaluación, y también vemos que es de criterio de este jurista, que definitivamente pues, se pone a consideración, no significa que deban hacer estas doctrinas, son las ponencias a nivel académico, pero es interesante la reflexión en cuanto a estudio del derecho. Recuerdo que platicando con él en México, pues, indicaba que él tiene una concepción en base al constructivismo jurídico, y bajo este esquema pues nos comentaba pues, algún criterio interesante, y él partía de alguna línea de reflexión que iba orientada en cuanto a lo siguiente, y es básicamente de que hay ciencias o disciplinas que tienen objetos de estudio muy concretos,
En este caso, podríamos decir, por ejemplo, la botana, pues, que dedica a esta rama de la ciencia, pues tiene la mano, la planta, puede extraer, puede analizarla, la puede estudiar y desentrañar sus respectivos componentes y tratar de estudiarla. Pero él nos decía que tiene el estudioso del derecho, que tiene el jurista. Y él parte de la idea de que el objeto de estudio del derecho carece de constructos objetivos, no existen referentes empíricos sobre los cuales se pueda versar el análisis y el estudio del derecho. Y esta situación hace ver que, por ejemplo, vemos muchas instituciones, yo puedo mencionar algunas: hipoteca, prenda, servidumbre, querella, podríamos pensar en tácita reconducción, podemos pensar en recurso de casación y habeas corpus. Puedo mencionar varias instituciones que básicamente son el producto resultado de la reflexión filosófica en este aspecto que se relaciona eh, en, esta temática. A través de los siglos, los diversos pensadores jurídicos han realizado, por supuesto, construcciones desde un punto de vista abstracto. Ocurrió que en materia de obligaciones, en el punto de vista legal, para garantizar el cumplimiento de mismas, alguien tuvo la idea de venir e idearse un derecho real de garantía, como fue la hipoteca. Que él decía, bueno, el botánico pues va a tener una canasta llena de flores, el geólogo pues tendrá un camión pues, con rocas. ¿Pero qué tiene el turista? El turista pues básicamente lo que va a tener, porque su objeto de estudio gira en torno, que bien es cierto, tiene que ver con la realidad social, pero hay construcciones que dentro del plano abstracto han sido la propuesta de solución que los juristas han encontrado para generar una reacción y que el Estado pueda plasmar instituciones ideadas o creadas por los pensadores jurídicos, en este caso por los juristas, y es por eso que yo les diría, pues traigan un balde lleno de hipotecas o de prendas, puesto que son conceptos en que él partía de la idea que carecen de referentes empíricos o de constructos objetivos. Bueno, ¿por qué les platico de esto? Porque van a encontrar ustedes que esta disciplina que han estudiado es bastante compleja. No vamos a tener un criterio uniforme, ustedes podrán darse cuenta que hay diversidad de autores. Y todo radica porque en el caso del derecho, como una palabra, hace referencia a un concepto que puede tener, por supuesto, diversos sentidos, acepciones o significados. Podría mencionarles a ustedes de alguna manera lo siguiente. Quiero que escuchen tres expresiones donde voy a utilizar la palabra derecho. Ante un caso de trascendencia jurídica, pues un juez dicta sentencia y viene el pronunciamiento en términos siguientes. Se reconoce que el juez, en este caso, ha dictado sentencia conforme a derecho o apegado a derecho. Derecho. Luego podemos mencionar lo siguiente: derivado de que se logró una sentencia condenatoria para un temible delincuente, entonces viene la expresión en donde el pueblo se regocija y vuelve a tener confianza y depositar su confianza en el derecho. De manera que prevalezca el derecho. Y la otra expresión sería que nosotros podemos utilizar la misma palabra diciendo: señor juez, le exijo que dicte una sentencia justa porque es mi derecho. Derecho, derecho y derecho.
3 veces utilizada la misma palabra, pero quiero que noten algo. El contexto en el cual se utilizó la misma palabra va a traer significados muy distintos del mismo vocablo derecho, porque cuando se dice que el juez dictó una sentencia apegada o conforme a derecho, es porque se está utilizando la palabra derecho como sinónimo de norma, una expresión normativa, plasmada en ley. Punto número 1. Punto número 2. Cuando se vuelve a recuperar la confianza en el sistema jurídico, en el sistema de derecho, y que ha prevalecido, entonces puede identificarse al derecho como un valor, como un valor. Y en la tercera expresión que mencioné, cuando se exige que el juez sea justo y dicte la sentencia, porque es derecho, exige al juez que lo haga. Derecho se está utilizando la acepción, sentido, significado de facultad, de autorización, en donde a alguien le indica el derecho, porque le asiste, le está exigiendo al juez, porque es su derecho, porque está autorizado para poder solicitar, y en este caso encontramos la acepción del derecho como una facultad subjetiva. Claro, en torno a la temática, inclusive en torno a lo que corresponde al derecho, hay diversas teorías. Hay una muy interesante que se denomina la teoría tridimensional de nos está diciendo que es a su vez 3 cosas, porque tiene 3 dimensiones. El derecho, en esta teoría tridimensional del derecho, hay Miguel Realén, hay un jurista sudamericano y otros más que apuntalan y que propugnan esta teoría tridimensional. Nos está diciendo que el derecho, a su vez, al mismo momento, tiene 3 dimensiones. El derecho como norma, el derecho como valor y, por supuesto, el derecho como un hecho. Y de esta manera, claro, es una teoría cuadridimensional también. Hay diversidad de posiciones que nos están diciendo que el derecho es lo mismo en varias dimensiones. De esta forma, podemos establecer en este tema de que todo esto obedece a que este vocablo derecho hace referencia a un concepto que se ha dicho que tiene un carácter polisémico. ¿Qué significa eso? Significa que este vocablo tiene diversos sentidos, acepciones o significados. Y por eso es que tiene un carácter polisémico, y de ahí muchas veces radica la dificultad de establecer, si no se tiene el conocimiento profundo de la acepción o el contexto en el que se está utilizando el vocablo, no se podría comprender el significado apropiado del mismo. Y este es el tema que nos aborda en esta tarde. Ustedes ya se dieron cuenta que de una forma, y espero, por supuesto, de estar en cada uno de ustedes de interés por el estudio del derecho. Entonces, de lo que vamos a platicar básicamente es de esta temática. Vamos a definir el derecho, vamos a mencionar algunas de las acepciones más principales, no son las únicas, que ha tenido el vocablo derecho a través de los tiempos. Entonces, y ya les quiero enseñar, pues para ustedes si desean, por supuesto, no es obligatorio, es una referencia, y es más, pues si no conocían la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, pues las presento. De hecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es impresionante estar allá, en ver los diversos edificios, son varios edificios que integran el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es impresionante cuando ya se involucra y existe ya una relación, un contacto con científicos del derecho. No se imaginan ustedes el nivel de profundidad, de análisis y de estudio que se realiza en esos estratos académicos de orden superior. Bueno, entonces, volvamos acá y generemos algunos aspectos nuevamente importantes. Entonces aquí, pues vuelvo con ustedes, esto es lo que vamos a desarrollar, este es el contenido, es así como va a quedar básicamente la exposición de esta tercera unidad relacionada con el orden que comenté en cuanto a la forma, que va a ser en parejas o en binomios, que vamos a explicar cada una de estas secciones. Bueno, pero ¿qué tenemos en primer lugar de platicar? Ya ustedes se habrán dado cuenta de que cuando hablamos de secciones, perdón, en derecho, de una manera vamos a aplicar el derecho, a tratar de definir, a hacer algo que el doctor Enrique Cáceres Nieto pues indica que no es adecuado, explicar qué es el derecho, cuál es el significado de la palabra derecho. Pero lo que vamos a encontrar en esta oportunidad es
que de alguna forma esta temática va a estar en la asignatura de nuestro curso y no puede estar en otro, es una introducción al estudio del derecho. Entonces vamos a abordar desde el inicio este enfoque que va a darles a ustedes una percepción, una visión más específica de estos sentidos o significados. Por supuesto, como un preámbulo, el vocablo latino del que se deriva la palabra acepción es de acceptio, acceptionis. En este aspecto, su significado implicaría cada uno de estos significados de una palabra según los contextos en los que aparece. Y noten algo, yo utilicé en las tres expresiones anteriormente mencionadas la misma palabra, pero en contextos distintos. Entonces, haciendo énfasis en cuanto a que se estaba refiriendo con el término derecho, por un lado, a una norma, el término derecho como un valor, o el término derecho como una facultad subjetiva. Entonces, dependiendo del contexto, es así como va a adquirir un significado muy específico, muy propio del vocablo derecho. Ahora, dentro de los elementos de juicio que son previos a comprensión del tema, entonces destacamos lo que les había mencionado hace unos instantes atrás, de que el vocablo derecho tiene un concepto que alude, pero tiene carácter polisémico, tiene diversos sentidos o significados. Y esta es la explicación del por qué existen distintas acepciones de la palabra derecho. Si ustedes toman en consideración estos elementos previos, entonces lo que vamos a encontrar básicamente es esto. Partamos de una propuesta académica de definición de lo que es derecho. Claro, recuerden de que hace el elemento que le indica que es inadmisible pues, hablar de qué es el derecho, sino cuál es el significado de la palabra derecho. Vamos a tratar de explicar lo que se ha dicho en torno a qué es el derecho. Y acá les voy a proponer un criterio académico, lo voy a someter a consideración de ustedes, y vamos a definir el concepto de derecho. Recuerden ustedes que todo concepto implica la síntesis mental de las características más esenciales que hacen que un objeto sea lo que es y no otra cosa. Como categoría de pensamiento humano, pues básicamente va a estar acá y cuando nosotros tratamos de exteriorizar lo que mentalmente tenemos como concepto de derecho, pues entonces vamos a utilizar un vehículo que es obviamente lógico y es la definición. En la definición del concepto implicaría que lo que vamos a describir en este caso y detallar serán esos rasgos esenciales que hacen que un objeto sea derecho y no otra cosa. Y ustedes podrán consultar los diversos libros, obras o tratados en torno al derecho o introducción al derecho y viendo lo que es la definición del derecho. Lo que sí les puedo indicar es que en la mayoría de las definiciones, por no decir en todas, van a encontrar que el derecho define un conjunto de normas. Ahora bien, acá les presento y por supuesto someto a su consideración una definición de un jurista guatemalteco y es el licenciado Romeo Alvar Polanco. De hecho, aparece en la bibliografía de nuestro programa oficial de curso. Él nos dice, cuando define el concepto de derecho, de que este es coactivo, por supuesto, de normas, claro, son normas jurídicas, generadoras, que provocan, hacen surgir autorizaciones y deberes. Y por supuesto va a tener un objeto y es la ordenación, de cierta manera o de cierto modo, de la conducta humana. Por supuesto, la conducta del hombre como miembro de un conglomerado social y, obviamente, el ser humano inserto dentro de un colectivo social va a generar vínculos o relaciones con sus semejantes en las relaciones sociales que los hombres establecen dentro de esa organización. Y también hay una tendencia, una orientación de que ese sistema pretende que sean satisfechas las necesidades humanas dentro de una organización estatal determinada. Estamos hablando de un Estado, pero también el sistema tiene una finalidad y si ustedes ven ahí al final se dice mantener a dicha organización. Esto significa que no solo es velar porque el ser humano logre satisfacer sus necesidades dentro del colectivo social, sino también asegurar a través del derecho la organización del mismo Estado, de la misma organización estatal que lo ha creado, logrando la realización de los intereses que son inherentes
a esa organización estatal determinada. Y ustedes tendrán una definición, es esta, pero ¿qué es lo que a mí me interesa? En primer lugar, no que se la memoricen, que vengan ustedes a establecer en un momento dado, pues estas 8 líneas de la definición que está en la pantalla, sino que les hace es realizar un análisis y que ustedes estén en la capacidad de poder explicar, dice de manera oral o por escrito, la definición del concepto de derecho. Y es lo que voy a hacer con ustedes a continuación, partiendo de esta definición que, como les digo, no es la única, pero es bastante didáctica y es una toda la argumentación. Ustedes pueden dejar esta definición. Lo que sí es interesante es el análisis que le vamos a realizar a esta definición, establecer mediante los aspectos puntuales a los que se refiere la misma, cuáles son las herramientas que a nivel conceptual nos pueden servir para comprender qué es el derecho. Estamos entonces, veamos lo siguiente. Lo primero, una pregunta obligada. ¿Por qué el derecho es un sistema? La mayoría de los autores, como les comenté hace unos instantes, cuando definen al derecho, pues indican que es un conjunto de normas, pero el profesor Romeo Alvarado Polanco nos dice que es un sistema. Y ustedes se darán cuenta, y quiero que tomen nota de esta fecha, en qué momento se los estoy explicando, porque va posiblemente sin temor a equivocarme. De ser la única y la vez que ustedes van a encontrar una definición del derecho como sistema. Porque el primer año de carrera en adelante, la mayoría va a mencionar al derecho como un conjunto. Puede equivocar, pero más creo que no. Entonces, cuando le vayan a leer la definición, es conjunto. Y comenzar con el término junto para definir al derecho. Pero acá, un sistema. Yo a ustedes les voy a dar algunos elementos interesantes, porque cuando las clases eran presenciales, espero que pronto ya pueda ver a ustedes en las aulas universitarias, allá en el campus de la universidad, en nuestro edificio S12, que nos partimos en el primer y segundo año de la carrera. Claro, en este momento pues es un centro de vacunación, pero espero verlos pronto. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Yo les decía a los distinguidos alumnos que se encontraban cerca del interruptor de la luz, que se encontraban pues unos 15 metros o 10 metros retirados, decía por que encendieran la luz y la apagaran. Y las lámparas, por supuesto, iluminaban, se encendían simultáneamente, y luego pues también al apagarlos, pues también las mismas simultáneamente se apagaban. Y esta acción que se encontraba lejana y que teníamos cercanas las lámparas sobre nuestras cabezas, en el techo, entonces tenían básicamente esa función, y la pregunta obligada es esa: ¿por qué se encienden y se apagan? Pues eran, ¿qué? 20 lámparas, y vemos nosotros un interruptor que se encontraba alejado, y la respuesta más que obvia es que están interconectadas. Hay un sistema, ojo, hay un sistema eléctrico. Los componentes eléctricos, los interruptores, los cables, las lámparas en sí, y otros accesorios utilizados para tener el sistema eléctrico de iluminación, operaban de esta manera por la conexión que tienen. Es un punto importante de orientación que tienen. Luego, en la hipótesis que se planteaba, imagínense que todos estos componentes o materiales eléctricos los quitamos, pongamos un número, hay 50 materiales eléctricos integrando todo ese sistema que están interconectados. Pues al quitarlos y bajarlos y ponerlos en la tarima, pie del jarrón, vamos a tener entonces 50 materiales eléctricos que estaban arriba, pues vamos a bajar, y en este caso vamos a tener, pues bien, vamos a tener un conjunto de materiales eléctricos. Dije conjunto de materiales eléctricos. De esta manera podemos llegar a ciertas conclusiones, y es que estos dos vocablos, y se los estoy explicando para que ustedes tengan los elementos de argumentación jurídica del por qué el profesor Romero Alvarado Polanco define el derecho como sistema, obedecen a esto, de que desde el punto de vista cuantitativo, por supuesto, vamos a tener una identidad en cuanto al sistema y al conjunto, porque el sistema tiene 50 elementos eléctricos que habíamos mencionado como ejemplo,
y el conjunto va a tener 50 materiales eléctricos. Eso significa que el punto de vista cuantitativo pues son iguales, pero hay una diferencia específica y esto es ya del punto de vista cualitativo. Ya ustedes se imaginan cuál es la diferencia específica entre el sistema y el conjunto. Claro, no van a responder activando el micrófono, puesto que esto generaría caos. Pero ustedes saben que la diferencia es que en el sistema hay interconexión en cuanto a los elementos que lo integran, más no así el conjunto. El conjunto va a tener varios elementos, pero en el caso del sistema, esos elementos van a estar interconectados. Entonces, ¿por qué esta explicación? Porque entonces llegamos a una conclusión. Y ustedes me dirán, básicamente, vamos a realizar un razonamiento lógico. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Todo sistema necesariamente va a implicar un conjunto. ¿Por qué? Porque va a tener siempre varios componentes, varios elementos. Entonces, todo sistema necesariamente implica un conjunto, lo que implica que la idea de conjunto subyace, está en este caso subsumida en el concepto de sistema. Pero no todo conjunto necesariamente va a presentar un sistema, porque puede haber una gran cantidad de elementos que lo integran en conjunto, pero están interconectados, o perdón, si carecen de conexión, no están interconectados, entonces no pueden integrar un sistema. Entonces, esta es la razón, el razonamiento del por qué es conveniente y sugiere el definir al derecho como un sistema más que como un conjunto. Claro, pues podemos discutir y puede haber discusión en todo el tema. Algunos dirán, bueno, pues así lo han dicho siempre, que el derecho es un conjunto de normas, pero así va a seguir diciendo por los siglos de los siglos. Pero me pareció interesante la posición doctrinaria del profesor Romeo Alvarado Polanco, que define al derecho como un sistema. Bueno, luego tengamos la siguiente reflexión. El sistema, por supuesto, integra el derecho, va integrado por normas jurídicas, por un lado, pero también hay principios doctrinarios que lo integran. Esas reglas, normas y los principios doctrinarios están adecuadamente estructurados. Y aquí vienen 4 argumentos por los cuales el profesor Romeo Alvarado Polanco dice que el derecho tiene carácter sistemático. Están adecuadamente estructurados. Esto significa que no están en un momento pues, desordenados. Tienen estructura. Están unitariamente dispuestos. Integran un todo conjunto. Están debidamente jerarquizados. Y por supuesto, están orientados conscientemente a la realización de un fin concreto. Veamos un poco estos aspectos interesantes. Bueno, voy a regresar acá. Y lo que ustedes pueden darse cuenta, entonces, y es algo que necesito explicar, es decir, cuando hablamos de la estructura, de hecho, cuando ustedes analizan el significado etimológico de la palabra, pues lo vamos a identificar con un esqueleto. Pues tiene una estructuración, es algo ordenado, unitariamente dispuestos, que significa que esas reglas, que por supuesto, imaginen la cantidad de normas jurídicas que hicieron tan solo un ordenamiento jurídico, pues es una enorme cantidad que están contenidas en esos cuerpos legales, en este caso, cuerpos normativos, son las leyes. Entonces vamos a encontrar una diversidad de normas, pero tienen la idea de conjunto, y les voy a explicar por qué. Si, por ejemplo, utilicemos el concepto de árbol para poder ayudarnos con este punto número 2 que está en la pantalla. Si tomo un puñado de hojas, se las muestro, digo, aquí hay un árbol, ustedes me dirán, no, pues no hay un árbol acá, son solo las hojas. Traigo la rama, le digo, aquí está el árbol, me dirán, no. Traigo el tronco, este es el árbol, me dirán que no. No conforme, que aquí está la raíz del árbol, no. ¿Por qué no? Porque tanto la raíz, el tronco, la rama, las hojas, integran un todo que es el árbol. Si aplicamos analogía con respecto a lo que es el derecho, entonces lo que vamos a encontrar es de que el derecho, a pesar de tener una diversidad de normas, en todo caso se ha dicho, y esto viene desde el derecho romano, se ha tocado el tema que se refiere a la división del derecho, la famosa summa iure divisio, que hacían referencia a los romanos. En la antigua sociedad romana, los estudiosos del derecho, los juristas romanos, hablaban de que el derecho admitía una división y, por supuesto,
se habla de un derecho público y un derecho privado, derivado de una famosa resolución de un jurista romano que es Supiánides, o ustedes lo podrán estudiar en el segundo semestre cuando vean derecho romano. Pero lo interesante del caso es cuando se acepta, porque también hay otras teorías que no lo aceptan, la posibilidad que el derecho se divide en ramas, entonces encontrar que van a haber, por supuesto, un punto denominador común del cual brota el derecho y surgen ramas. Y que en ramas de derecho privado, un derecho civil, un derecho infantil, por ejemplo, un público, un penal, un constitucional, un administrativo, etcétera. Entonces vamos a encontrar que es como una especie de árbol que tiene ramas y cada materia de carácter jurídico se puede ir ubicando dentro de alguna de las ramas del derecho, sí, solo sí se acepta la división del derecho en ramas, porque también hay otras teorías negativas que no admiten la división del derecho. Pero lo interesante es que a pesar de la diversidad de formas que existen de un ordenamiento jurídico, todas están interconectadas, forman un todo. Y esto le da el carácter unitario a ese sistema. Luego se menciona el tercer punto, están debidamente jerarquizados. ¿Esto qué significa? Se recuerdan que habíamos platicado en el tema de la jerarquía normativa cuando mirábamos aquel triángulo que les presenté. Entonces, vamos a hablar de la jerarquía normativa para hacer alusión o referencia al orden o importancia que las normas que integran un ordenamiento jurídico dan entre sí. Por supuesto, el orden jerárquico normativo opera en cuanto a que normas inferiores no pueden contradecir, diversar, disminuir o ir contra las normas. En este aspecto funciona el orden jerárquico. Si preguntase y ustedes contestaran, pues, claro, mentalmente, el micrófono es el ordenamiento normativo en la cúspide o del carácter superior o supremo del legal guatemalteco. La respuesta no se hará esperar y ustedes habrán pensado o han respondido mentalmente, pues pensaron en la Constitución política. Y estoy más que seguro que nadie pensó en el reglamento de tránsito, en el código de trabajo o en el código de salud para poner un... Pensaron en la Constitución. Y ustedes se recuerdan cuando desarrollamos ese tema de la jerarquía, tenemos las normas constitucionales, luego me habían mencionado los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala, aquellos a los que se refiere el artículo 46 de la Constitución Política. Luego mencionamos leyes constitucionales, que en su caso son 4, que no tienen rango de la Constitución, fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, se les denomina leyes constitucionales, pero no tienen jerarquía que la Constitución. Y dentro de esto mencionamos la ley de orden público, la ley de libre decisión de pensamiento, la ley electoral y de partidos políticos, y finalmente la ley de amparo, decisión personal y de constitucionalidad. Seguidamente, bajando de niveles, pues tenemos las normas ordinarias. ¿Se recuerdan que hablábamos del proceso legislativo, proceso ideado para la creación de las normas ordinarias? Luego tenemos las normas reglamentarias y finalmente tenemos las normas individuales. Y este es el esquema que les había explicado en torno al orden jerárquico. Entonces, tienen jerarquía y están conscientemente orientados a la realización de un fin concreto. Por supuesto de que cuando se habla de una orientación consciente es porque hay una voluntad que subyace dentro de la norma jurídica porque fue ideada o fue creada para lograr un fin concreto. Basta que ustedes, por ejemplo, vean el preámbulo de la Constitución Política de Guatemala, en donde se realiza una invocación en nombre de Dios a un ser supremo, divino. Y por supuesto, esto obedece, pues les voy a comentar el porqué, porque la mayoría de los legisladores constituyentes que integraron esa Asamblea Nacional, básicamente, por la historia, eran demócratas cristianos y hubo una mayoritaria de legisladores constituyentes. Ustedes recordarán la participación importante que tuvo la extinta democracia cristiana guatemalteca en Guatemala, y con una tendencia ideológica y política, en el caso podemos establecer una socialdemocracia, establecer unos pensamientos muy interesantes que plasmaron un sello ideológico y político en la misma Constitución. Entonces, es ahí en donde hay un perfil de una orientación con ideología política, en este caso, inspirada por la filosofía de quienes en su momento
conformaron ese partido político que fue la Democracia Cristiana Guatemalteca, que tuvo mayoría de diputados constituyentes en esa asamblea. Bueno, entonces vuelvo acá. En ese preámbulo, pues se menciona que los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente se han reunido en la misma con la finalidad de estructurar jurídica y políticamente al Estado de Guatemala. Entre otros argumentos, me parece interesante que está mencionando el propio preámbulo de la Constitución, esa finalidad es concreta, jurídica y políticamente al Estado de Guatemala. Y es así como la norma jurídica, estamos poniendo el ejemplo de la norma constitucional, tiene orientación concreta hacia esos fines. Entonces, estos son argumentos por los cuales se dice que el derecho es un sistema, y el día de mañana que ustedes tengan que explicar el carácter sistemático del derecho, pues ahí tienen los 4 argumentos por los cuales considera que el derecho es un sistema, siguiendo pues esta propuesta que nos ofrece el profesor Romeo Alvarado Blanco. Tenemos lo siguiente. Lo que anteriormente mencioné fue tan solo para explicar por qué el derecho es un sistema. Y estamos en la primera palabra de la definición. Es un sistema. Hicimos un paréntesis y explicamos por qué un sistema. Pero se dice que es un sistema coactivo. La pregunta obligada es esta. ¿Por qué el derecho tiene carácter coactivo? Definitivamente vamos a encontrar que dentro de las características de las normas jurídicas que integran un ordenamiento de derecho, está la famosa coercibilidad. Esto conlleva que existe la posibilidad de hacer uso de la fuerza si fuese necesario para lograr el cumplimiento del mandado o imperado por los preceptos jurídicos. Y es más, aún en contra de la voluntad de los destinatarios del precepto, el Estado, a través del ius imperium, puede, en este aspecto, imponer su criterio. Pero esto va aún más allá. Y vean ustedes la última parte de este párrafo. Imponer a la fuerza esos preceptos a pesar de que, lamentablemente, pudiesen contener mandatos injustos. Aquí hago un paréntesis. Claro, lo ideal es que el derecho, a través de esta expresión social del mismo, que es la ley, se logre el desarrollo, alcanzar el valor central del mismo, como es la justicia. Pero también puede ocurrir algo, y es que las leyes que van a emanar de la voluntad de la autoridad política pueden contener mandatos injustos. ¿Cuántos ejemplos tenemos nosotros de leyes injustas? Leyes que se imponen por la fuerza y bajo la amenaza de aplicar la coacción a aquellos que en cierto momento vayan en contra de lo establecido en la ley. Ustedes, y voy a tomar un ejemplo de una situación que me llamó poderosamente la atención en cuanto a que en el caso, lamentablemente, del conflicto bélico que se está dando del otro lado del mundo, se emitieron leyes a las cuales yo les podría denominar mordaza, para castigar hasta con 15 años de prisión a todo aquel que llegue a expresar una opinión distinta a la de quien detenta el poder. Imagínense ustedes, el solo hecho de coartar una libertad de expresión de pensamiento. ¿Y cuál es el fundamento? Justamente el poder que tiene quien dicta, y ver en aquellos que opinen distinto, piensen distinto
a él o a quienes detentan el poder político, verlos como enemigos, darle la ley porque tienen el poder. Entonces, ¿qué tenemos? Y es más, el prohibir, el que se puede expresar un pensamiento, el castigar a quien exprese su opinión en contra, ¿entienden? Y esto no solo es allá, ustedes podrán analizar en qué lados la intención de quienes detentan el poder de coartar la libertad de expresión. Entonces, puede estar en ley, sí, pero la pregunta es si es injusta. Claro, basta que ustedes analicen en el caso de Guatemala, en el artículo 35 del texto constitucional, el libre la emisión de pensamiento, imaginen ustedes, sin previa censura. Y las críticas para quienes en un momento dado ejercen el poder por los actos derivados del mismo, no son constitutivas de delito. Bueno, entonces, esto es para que ustedes vayan entendiendo el hecho de que el carácter coactivo, que lamentablemente también puede presentar estas aristas en cuanto a lo que no debería de ser el ordenamiento, pero el carácter coactivo va a estar manifiesto, inclusive se hace valer en contra de todos aquellos que en un momento dado lleguen a disentir de lo que pueda estar haciendo detenta el pueblo político. Entonces, ya esto se convierte en la ley en una herramienta de represión, en donde el caso la que prevalece es el derecho de la fuerza y no la fuerza del derecho, la que va a prevalecer en estos casos. Bueno, entonces continúo con ustedes en esta explicación. ¿Qué tenemos acá? En lo que respecta al carácter coactivo, se ha dicho, y hay que reconocerlo, lamentablemente, pues esta característica, o sin esta característica, muchas veces el derecho no podría, y estoy hablando de un derecho que está llamado a cumplir, por supuesto, los fines más nobles y los valores más supremos que deben corresponder, pero no podrían las normas realizar el fin que les corresponde, porque tan solo, imagínense ustedes, para que entiendan lo que está en el texto, ¿qué creen que pasaría si quedara a la libertad de determinación o de discreción del piloto de un automóvil el decidir al ver el rojo, la luz del semáforo, si para o si sigue adelante? O que quedaran a nuestra discrecionalidad el cumplimiento de estas normas. ¿Qué creen que pasaría? Si no se aceptan las sanciones establecidas en la ley de tránsito, el reglamento de tránsito, y que quedara nuestro libre arbitrio, nuestro libre albedrío, pues el decidir si cumplimos o no, pues se haría un caos. Entonces, lamentablemente, mientras no superemos el estado actual de nuestra evolución como especie humana en este centro de aprendizaje y dentro del contexto universal que es nuestra aula, y es el planeta Tierra, pues lamentablemente, pues ahí está ese dispositivo normativo que va a tener que aplicarse a la fuerza para lograr constreñir, obligarlos al cumplimiento del ordenado mandado. En teoría, pues que esa orden va encaminada a la realización puesto de conductas que sean justas. Bueno, entonces, en ese aspecto, pues podríamos nosotros mencionar estos componentes de definición. Tenemos la coercibilidad, como les comentaba, va a distinguir a la normativa jurídica del resto de normas de carácter social, puesto que la posibilidad latente de hacer uso de la fuerza para lograr el cumplimiento de las normas jurídicas es lo que les diferencia de los otros dispositivos actuales, que serían especies de las normas sociales, como serían una norma moral, una norma religiosa, por ejemplo. Entonces, en la norma jurídica, veamos ese tema, las normas sociales, pues vamos a ver las características que las distinguen, y dentro de estas, pues tenemos que la norma de derecho, la norma jurídica, tiene esa característica de coercibilidad. Claro, he de mencionar que no todos cumplimos con las leyes porque nos estén sancionando. Simple y sencillamente, pues tenemos el deseo, la voluntad de cumplir con la norma, o aunque no tengamos, estoy de acuerdo, pues como está en ley, pues la vamos a cumplir, pero no nos están citando los tribunales, no nos están aplicando la coerción,
sino que simple y sencillamente pues cumplimos. Y aquellos que en un momento dado son reacios, pues entonces les va a aplicar el peso de la ley y habrá que utilizar la fuerza para obligarlos o constreñirlos al cumplimiento del ordenado o los preceptos. Pero la mayoría pues cumplen voluntariamente o por lo menos cumplen las normas. Aunque no estén de acuerdo, pero cumplen, y entonces no necesariamente estamos siendo sancionados para que encaminemos nuestra conducta bajo estos patrones. Entonces, esto sería algo por distinguir de la norma de derecho. La aplicación de normas, por supuesto, jurídicas, genera en este sistema derechos y obligaciones, que es un sistema coactivo generador. Esto es que provoca, por un lado, y por otro lado, obligaciones. Estas autorizaciones son facultades, son derechos, entonces van a aplicar de manera un grado de actividad posible, en otras palabras, una conducta que nos es posible realizar porque estamos autorizados, estamos facultados por la norma para poderlo hacer y por lo tanto es nuestro derecho. En este aspecto, tiene una denominación esa facultad que nos permite un grado de actividad posible, es una conducta posible que podemos hacer algo, podemos en un momento dado dejar de hacer, omitir, podemos exigir algo de alguien porque estamos autorizados para hacerlo. Y esos son los famosos derechos subjetivos, esas son las autorizaciones que emanan de ese sistema normativo. Pero este concepto de derecho subjetivo es como el anverso de una moneda, pero hay un reverso. Y obviamente genera, en la definición que hemos estado viendo, por un lado autorizaciones, entiéndase, derechos subjetivos, y por otro lado, pues genera obligaciones, pues vamos a referirnos a los denominados deberes jurídicos. Acá, cuando nosotros hablamos de los deberes jurídicos, pues ya hay un grado de actividad de vida, de deber, porque estamos constreñidos, estamos obligados, nuestra libertad exterior está en este caso restringida, ya que pesa sobre nosotros la obligación de cumplir con una conducta que puede ser positiva. Esto de positiva implica que podamos, a través del comportamiento que se nos está exigiendo, generar una transformación o un cambio en el mundo exterior, haciendo algo o bien entregando algo. O puede hacer que pues, se pretenda de nosotros es una conducta negativa en el sentido de que haya una inacción que nos va a constreñir, nos va a obligar, que ese va a ser nuestro deber de no hacer lo que estamos haciendo, puesto que se considera que es incorrecto, es indebido, entonces se nos obliga a que nos abstengamos y estamos obligados a no hacer. Y esos son los deberes de carácter subjetivo, son los deberes jurídicos que junto con los derechos subjetivos son generados en el sistema no coactivo de normas de derecho. Continuamos acá. Veamos en este aspecto lo siguiente. Por supuesto que hay un objetivo que se pretende a través de ese sistema y como ustedes ven, pues es el derecho es un factor de regulación de la conducta externa de los hombres en sociedad. En las relaciones interpersonales que dan efecto social y que se traducen en relaciones sociales, pues entonces se nos está indicando en que puede ejecutar, podemos realizar una acción o podemos abstenernos realizar una misión. Entonces, hay que entender que el objetivo del sistema normativo, que es derecho, es ser un factor regulador de la conducta social de las personas en sociedad. Luego vemos que en la definición pues se abordaron elementos interesantes porque se decía de que, ¿por qué la conducta humana? Y esto lo van a ver ustedes, porque en el próximo semestre, cuando desarrollemos los conceptos jurídicos fundamentales, vamos a ver uno que es de carácter material y es el que se conoce como la persona jurídica. Y cuando nosotros vemos este tema, vamos a ver ese tema, vamos a hablar de la evolución histórica del concepto jurídico fundamental de persona. Y lo que podemos establecer para generar la conclusión final es que el ser humano, en la actualidad, es el único sujeto de derecho que va a actuar en su función o en su dimensión de persona jurídica individual o de persona jurídica. Por esos aspectos, pues vamos a llegar a determinar que el derecho es un factor de regulación de conducta humana a través de esta expresión en que se condensa en el concepto jurídico fundamental de persona, sea en dimensión individual o en una dimensión colectiva. Son los seres humanos en esas dos dimensiones los únicos sujetos de derecho o persona en la actualidad. Bueno, entonces, vemos acá que en esa actividad que generamos como parte de un conglomerado social, lo que pretendemos básicamente es, bueno, me preguntan una persona colectiva, en este caso, por ejemplo, puedo mencionar un banco del sistema, la Universidad de Carlos de Guatemala, la Municipalidad de Guatemala,
cooperativa de autos y servicios varios, etcétera, etcétera, una iglesia. Entonces son personas jurídicas. De hecho, en mi relación laboral, aquí en mi país, de decirles que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, es una persona jurídica colectiva, en puesto yo estoy una persona jurídica individual y somos sujetos de derecho. En esa relación jurídica contralaboral, entonces hay una persona colectiva de la Universidad de San Carlos, entidad patronal, y en este caso pues, yo soy una persona jurídica individual. Dos clases de personas. Bueno, de eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Entonces, vemos que en la base, en los cimientos de esas relaciones interpersonales reguladas o normadas por sistemas jurídicos, se ha dicho que hay relaciones económicas, subyacen las relaciones económicas. Además, sin que esto implique la apología de una corriente de pensamiento y uso que ustedes se acordarán que el materialismo dialéctico, cuando habla del origen, es interesante, que el derecho y el Estado son un producto o son un reflejo de las condiciones materiales de existencia de una edad, y eso se traduce en esa dimensión económica, en esa realidad económica, que se da de la económica, donde está el modo de producción social. Entonces, misma génesis del derecho del Estado subyacen divisiones en líneas que posteriormente comenzaremos al finalizar esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Todas las circunstancias nos hacen ver de que esa organización básicamente social, caracterizada por su unidad, por la amplitud que tiene, el poder centralizado, por supuesto, que es del Estado, aplicable a una comunidad, en este caso, que está asentada en un territorio delimitado, pues es lo que destaca básicamente al mismo ente estatal. Es más, cuando nosotros definíamos al Estado, se recuerdan en la primera unidad, decíamos que es una organización social que reviste el contenido jurídico y político de una sociedad, por supuesto, dotada de un poder supremo de dominación, el poder político, elemento político del Estado, que se ejerce sobre una población, elemento personal del Estado, asentada en un territorio determinado, elemento material del Estado. Poder, población y territorio. Entonces, bajo esas circunstancias es que se define esta entidad o bien organización. Entonces, por supuesto, el Estado, investido del Ius Imperium, pues, es quien va a tener esa potestad de crear normativa jurídica, ya ustedes conocen el proceso de creación de leyes, y en caso puede valerse de sus órganos de represión, jueces, tribunales, cárcel, policía, ejército, y aplicar fuerza en contra de aquellos que han infringido las normas emanadas o derivadas de la voluntad del Estado. Y por eso se ha dicho que la existencia del Estado es consubstancial a la del derecho, porque si bien es cierto, es el de Estado el que crea el derecho, y aquí estoy aplicando ya una concepción o corriente de pensamiento filosófico, es una marcada en esta importante tendencia del mismo jurídico, puesto que el derecho, siendo así, es fruto o es derivado de un acto de la autoridad del Estado, un acto de poder, y a su vez el derecho, creado por el Estado, va a regular a ese mismo Estado que lo, y existe esa relación de correspondencia entre el derecho y el Estado. Bueno, entonces tenemos algunos elementos importantes. La finalidad del derecho, por supuesto, por otro lado, pues de realizar los intereses que tengamos dicha organización. De esta explicación podemos determinar dos tipos de normas, que son reglas de estructuración orgánica, por un lado, y reglas de comportamiento social, por el otro. Entonces vamos a encontrar, inclusive al analizar la Constitución política, encontraremos que tradicionalmente en el derecho constitucional se habla de dos partes de la Constitución, una parte dogmática que contempla los derechos humanos, los individuales y colectivos, que son fundamentales, y una parte orgánica que refiere a la regla de estructuración de los poderes del Estado. Entonces, se dan, entre otras, estos dos tipos o clases de normas. ¿Qué tenemos? Que de la defecto de derecho, que anteriormente hemos explicado, pues tenemos la unidad porque se integra por varias partes, a eso se refiere la unidad. Y el otro aspecto, la unicidad, porque el derecho de creación social es sui generis, esto es singular, tiene un origen, tiene una función y por supuesto una esencia específica.
elementos que se derivan de esta definición. Y luego entonces tenemos que entender que por ir de la definición, ese conjunto semántico o facultades que han sido del mismo, pues son los derechos subjetivos. Y finalmente, pues las obligaciones, casos de jurídicos. Y ahí podemos distinguir estos que se constituyen en conceptos jurídicos. El derecho subjetivo y el jurídico son conceptos jurídicos fundamentales. Y que de alguna manera pues conjugamos con una palabra derecho que sería la denominada derecho objetivo. ¿Qué podemos decir? Entonces acá estamos ya puedo comenzar entonces mi clase y pues vamos a platicar de las acepciones de la palabra derecho. No es broma, ya había comenzado con ustedes desde hace varios minutos. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Pues veamos. Ya en términos concretos, pues se habló de un derecho subjetivo. Todas aquellas facultades emanadas o derivadas de las normas que nos permitan hacer algo, exigir algo o abstenernos de un determinado comportamiento representan un derecho subjetivo. El derecho que tiene la esposa de exigirle la pensión alimenticia al marido, pues es un derecho de la esposa. El derecho que ustedes como trabajadores tienen de exigirle al patrono que les pague su sueldo o salario, pues es un derecho subjetivo. El derecho que tiene el dueño de una casa de habitación de exigirle al inquilino que le pague la renta es un derecho subjetivo, puesto que de alguna manera vamos a entender que el derecho subjetivo, así como lo están viendo, puede tener tres proyecciones relacionadas con esta, que son facultades. Allí donde ustedes vean que derivada de la norma se está facultando a la persona titular del derecho a que haga algo, ese es derecho subjetivo. Y esa facultad de hacer se conoce con el término latino facultas agendi. Donde ustedes vean que la norma jurídica les permite, les autoriza abstenerse o no hacer algo, es un derecho subjetivo. Y eso es lo que se denomina en términos latinos facultas comitendi. Bien, el derecho subjetivo podría tener de allí donde el sujeto está autorizado a exigir algo de otra persona, esta es la facultad de exigir con facultad, es otra variante o variable del derecho subjetivo. Entonces están viendo que las facultades de hacer, de no hacer o omitir y de exigir el denominado derecho subjetivo. ¿Cómo entrar si es un derecho subjetivo? Vean dónde se les permite hacer algo, dónde se les permite hacerse de algún comportamiento, o dónde se les está permitiendo exigir algo de alguien. Eso que ustedes encuentren va a ser el derecho subjetivo. Por supuesto, el derecho subjetivo debe estar fundamentado, así como, por ejemplo, el concepto de pensión alimenticia, es porque en el Código Civil hay un artículo que es el 110 que nos dice, bueno, por un lado el 112, la mujer tiene derecho preferente, derecho subjetivo, derecho preferente sobre el sueldo o salario del marido por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus menores. En el 110, el marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. ¿Por qué la esposa tiene ese derecho? Porque existe una norma del derecho objetivo material del cual se derive. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo interpretamos, si no existiese una norma de derecho objetivo material, no podría estar el fundamento del derecho subjetivo. Y es la razón por la cual el derecho objetivo es el derecho donde se fundamenta, se deriva el derecho subjetivo. Y esto es el por qué en binomios se les explica. Y en este caso, pues vemos que ese derecho objetivo hace énfasis a esas normas, están plasmadas, regulan la conducta. Y la existencia de las mismas es susceptible de lo que tienen una existencia, y no importa que se trate de un ordenamiento constitucionario, pero siempre que sea factible demostrar a través de la aprehensión sensorial la existencia de la norma, es porque esta es mi objetividad. Esto le destaca este carácter a la norma jurídica. Y en cuanto al denominado derecho objetivo material, ese derecho es susceptible de aprehensión sensorial. Hay una tarea que les dejo para que ustedes puedan ver. Les sugiero que vean el artículo 35 de la Ley de Organismo Judicial. Quiero que lo analicen y en la próxima sesión, pues, para que ustedes encuentren el carácter objetivo o del derecho, pueden darse cuenta que este artículo, a propósito, se los presento para que lo busquen en la ley,
y puedan determinar el que la posibilidad de la aprehensión sensorial le da la característica fundamental al denominado derecho objetivo. Tarea a ustedes para que puedan ver en qué consiste, o cómo, en sus propias palabras, el carácter objetivo del derecho. Para ir finalizando ya, pues habla de un derecho vigente. Un derecho vigente es otra acepción, la vamos a relacionar con el derecho eficaz. Ustedes ya vieron que se cumplen diversas etapas del proceso legislativo, y si se cumplen con las formalidades establecidas y predeterminadas, pues la norma es obligatoria. ¿Y por qué va a ser obligatoria? Porque cumplió requisitos, y por lo tanto este derecho vigente es el derecho que el Estado declara de observancia obligatoria en una época y en un lugar determinado. ¿Y por qué lo declara de observancia obligatoria? Porque cumplió ese derecho vigente con todas las formalidades establecidas en su proceso de creación, y esta es la acepción de derecho vigente. En eso consiste, un derecho formalmente válido. Luego, ya para ir finalizando, pues se habla de un derecho eficaz. Es para establecer que esas normas eficazmente sean cumplidas, que los individuos a quienes va dirigido las cumplan. Un derecho socialmente válido, que no basta que sea solo vigente, sino más lo ideal es que sea positivo. Ustedes habrán escuchado, es que en Guatemala la cumplen, y a acá, porque son derechos vigentes, pero no son derecho eficaz. Y nosotros preferimos denominarle derecho eficaz a ese derecho socialmente válido, y sustituir el término que se utiliza en otro texto, que es derecho positivo, porque este derecho positivo puede entenderse otro tipo de derecho, y es el que les vamos a explicar. Entonces, proponemos el derecho vigente, el derecho formalmente válido, y el derecho eficaz, que es un derecho socialmente válido, derecho que efectivamente se cumple. Finalmente, pues tenemos también derecho sustantivo. Pues claro, este conjunto de normas establecen los derechos y los deberes. La mujer es preferente. El marido tiene la obligación de proveer todo lo necesario, está en el Código Civil. Entonces se establecen los derechos, se establecen los deberes. Esto es el derecho tanto en esencia, que establece estos derechos subjetivos. Pero muchas veces, si el marido no cumple, ¿qué hay que hacer? Hay que mandarlo al juzgado de familia, y se le sigue un proceso ante un juzgado de familia por una demanda por fijación de pensión alimenticia. Y acá entra el proceso, entonces, normas de derecho procesal, que son las que se relacionan con el primero, porque a través de las mismas se hacen efectivas, se canalizan o viabilizan los derechos materiales, tiene un carácter mental. Por eso es que está el Código Civil y tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, estas normas de derecho adjetivo procesal fijan los mecanismos para la mejor aplicación de las normas de derecho sustantivo. Por eso es que tenemos esa relación entre sustantivo y adjetivo procesal. Y para terminar, con esto nos quedamos entonces, pues ya finalizamos, pues está el derecho positivo, para referirse al derecho estatal, emanado de la autoridad soberana del Estado, y acá pues, lo contraponemos al derecho natural, aquel que dimos nosotros en relación a un orden sobrenatural o divino, que es intrínsecamente justo, que tiene sus principios de inicialidad, conocibilidad, inmutabilidad, que se constituye un modelo a seguir por parte del derecho causa. ¿Y qué tenemos acá, mis amigos y amigas? Pues gracias por su asistencia, pues voy a dejar hasta acá para no entrar en contradicción, pues también en traslape con el segundo periodo. Hasta aquí estaríamos terminando entonces nuestra unidad, el número, en este caso, pues sería la 3. Vamos a dejar para la próxima el desarrollo de nuestra actividad. Iniciamos el módulo 4 y no me resta más, entonces, agradecer su atención, sus comentarios, sus preguntas, por supuesto. Gracias por su atención. Así es de que lo dejamos acá. Éxitos en una próxima oportunidad. Continuamos desarrollando nuestra clase. Así es de que feliz tarde a todos y gracias por su asistencia. Hasta pronto. Licenciado. Feliz tarde. Es un gusto para mí. Feliz tarde, gracias. Se cuidan.